¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Kuhn. Soy secretario de Formación y Capacitación en el Comité Directivo Estatal del PAN Querétaro. Sean bienvenidos a nombre de la presidenta Leonor Mejía, quien está apostando a mantener la formación y la capacitación de nuestros cuadros, de nuestros militantes, simpatizantes y ciudadanía en general en temas de gran relevancia para el tema político. El día de hoy continuaremos con nuestra segunda sesión de nuestro curso virtual hacia una política humanista en el siglo XXI, impartido por el maestro César García Manzano. Y antes de darle la palabra, por favor no olviden en escribir su nombre completo, municipio y estado desde donde se conectan, y recordarles que es muy importante nos ayuden a responder la evaluación que les enviamos al final de cada una de las sesiones. Así que, bueno, sin más preámbulo, si gustas, estimado César, continuar con tu exposición y aquí andaremos. Muchas gracias, Ricardo. Claro que sí. De nuevo es un gusto para mí estar aquí acompañándolos en esta segunda sesión, que espero igual sea de mucho interés y provecho para todos. Eh, Les voy a recordar brevemente la ruta del día, de este segundo día. El día de hoy veremos el origen y la naturaleza de la política. Profundizaremos, aunque habíamos visto la sesión anterior un poquito qué es el bien, profundizaremos aún más sobre qué es el bien y el bien común. Después, la familia como célula y base de toda polis o de toda sociedad. La diferencia entre la ciencia política, el pensamiento político y la filosofía política. Algunos rasgos de la decadencia de la política en la naturaleza y los riesgos de una política no humanista. Recordando que también en la sesión de la semana pasada, para los que no estuvieron o los que se incorporan el día de hoy, eh, lo que estuvimos revisando fue un poquito el origen y la naturaleza más bien del hombre, ¿no? Y de cuáles eran los rasgos actuales de la sociedad y del hombre, ¿no? Hablábamos de algunos ismos, ¿no? Por ejemplo, el positivismo, el relativismo, el consumismo, etcétera. De manera que íbamos como dando una especie de preámbulo, digamos, para ubicarnos en dónde estábamos parados, ¿no? Y el día de hoy vamos a profundizar un poquito en, bueno, si así estamos parados el día de hoy como seres humanos y como sociedad, bueno, pues, ¿cómo tendríamos que ser como hombres, como homo politicón, que decía Aristóteles, ¿no? Para poder, pues, ahora sí que llevar nuestra sociedad y nuestra individualidad también, pues, a esa plenitud y a esa grandeza de la que nos caracteriza, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, recordarles también que si alguno tuviera alguna pregunta, alguna sugerencia o algo que quiera compartir, puede levantar en cualquier momento la mano y abrirme micrófonos. De todos modos, también consideré al final de la sesión dar un espacio para las preguntas. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar porque sí es bastantita información la que veremos el día de hoy. Intentaré ser un poco más breve que la sesión pasada y retomar algunos de los conceptos que vimos para poderlos integrar en el día de hoy. Entonces, bueno, pues primero, el origen y la naturaleza de la política. Primero, podemos pensar que la política pues ha sido una actividad que se ha dado o que ha tenido origen desde la creación del hombre. Y la realidad es que así es, ¿no? Eh, Porque el hombre también es político por naturaleza. Vamos a explicar poco a poco qué significa esto, ¿no? Entonces, primero, o sea, el término, ¿no? El término polis fue acuñado por primera vez, aparece en el primer tratado, ¿no? Que es el de Aristóteles, el Tratado de Política, al menos de los registros que tenemos, ¿verdad? Y entonces polis aparece ahí en griego, que significa ciudad, estado, también significa comunidad, o también significan los habitantes o los ciudadanos, ¿no? Entonces, en general, el término coloquial para decir polis es la polis griega, por ejemplo, ¿no? La polis espartana, la polis atenea, la polis, etcétera, son ciudades, ¿de acuerdo? También se le llama polis la estructura política, la estructura social y la estructura económica.
con sus propias leyes, instituciones y sistemas de gobierno, ¿no? Es decir, la polis también era como la manifestación orgánica de estructura y organización de una ciudad, ¿no? También se le llama así a la polis, ¿no? Por otro lado, tenemos el término propiamente de política, ¿no? Que en griego no existe política, se dice politeia, ¿no? Que significa constitución, justicia, legislación y participación ciudadana en la vida pública. Si se fijan, la polis incluye, digamos, a la extensión territorial, así como a los miembros que forman parte de esa ciudad o de esa comunidad. Y en cambio la política es como lo que va más a profundidad de la estructura. O sea, la política no es la estructura. La política es la legislación, la constitución, la justicia, que tiene que ver ahí también con un tema de cultura y de sociedad englobado en la participación del ciudadano y, por supuesto, en la de los gobernantes, ¿no? Siempre es un binomio que no podemos olvidar, ¿no? Toda ciudad, toda polis siempre va a tener gobernantes y ciudadanos. Y ciertamente que los gobernantes también son ciudadanos porque pertenecen a la polis, pertenecen a la ciudad, ¿no? Son ciudadanos con encargos, son ciudadanos elegidos, son ciudadanos que tienen esa autoridad de legislar, pero al final ciudadanos, ¿no? Esa es la diferencia entre polis y política, ¿no? Tu ciudad y política. Entonces, toda acción política se encamina a un cambio o a una permanencia. Es decir, piénsenlo un poco, ¿no? Ya, como lo dije en la primera sesión, en estas pláticas, en estas tres sesiones, yo no voy a hablar de una política propiamente, ¿no? Ni de una política partidista, ni de política pura, sino más bien de filosofía política. De forma que los términos que yo estoy utilizando son términos de raíz filosófica, ¿de acuerdo? Entonces, la acción política por naturaleza se encamina a estas dos cosas, o al cambio o a la permanencia. Si un gobernante o una democracia o un parlamento decide tomar una acción política es porque quiere hacer un cambio o porque quiere frenar un cambio que hubo o quiere regresar al cambio anterior, es decir, o porque hay un cambio o una permanencia. Eso es lo propio. Si es un cambio es porque quiere actualizar algo del sistema, algo de la estructura, algo de la ley, algo de la sociedad. Evidentemente, hacia algo mejor o hacia lo mejor. En cambio, si se encamina a la permanencia, lo que va a hacer es evitar cambiar, porque funciona, ¿no? Hablábamos la semana pasada del progresismo, ¿no? De que a veces pensamos que todos los cambios son buenos porque son cambios. Pues eso no es verdad. O son buenos porque son cosas del futuro, ¿no? Porque el futuro es mejor que el presente o el pasado. Y eso es mentira también. Es un sofisma. ¿Y qué es lo que evitamos cambiar? Pues ir hacia lo peor. Entonces, toda acción política por naturaleza debería enfocarse a un cambio para mejorar o a una permanencia para evitar algo peor. Bueno, pero la pregunta del millón. En principio, lo mejor, es decir, actualizarlo hacia lo mejor o evitar algo que es peor, pues lo podríamos llamar como el bien, ¿no? Hacia el bien. Quiero encaminar la ley, quiero encaminar la sociedad, quiero encaminar a esta comunidad, quiero encaminar esos recursos hacia un bien. O quiero evitar que la comunidad, que las polis, que la legislatura, pues se corrompa o que vaya hacia un fin que no es el propio. En el fondo estoy buscando también un bien. Es decir, ambos caminos convergen en el bien. Así que toda acción política por naturaleza debería estar encaminada hacia el bien. Ahora bien, esto es propiamente la filosofía política, ¿no? O sea, como dije yo, el debería ir encaminado hacia el bien. El debería es el ideal. Es decir, la filosofía política lo que busca es poner, indicar una meta,
¿no? Es poner la diana en la que yo voy a intentar estirar el arco, apuntar y soltar. Aunque no le dé, no importa. Pero si yo tengo un ideal, tengo una meta. Si tengo un ideal hacia dónde tengo que apuntar, hacia lo mejor y evitar lo peor, ya tengo un camino, lo decíamos también en la sesión pasada. Entonces, es la adquisición y el conocimiento del bien personal y también del bien social. Y esto no es fácil, damas y caballeros, porque la filosofía política implica, insisto, adquirir y conocer el bien personal y el bien social. Y a veces no es fácil para nosotros poder identificar el bien personal o el bien social porque no conocemos al hombre según su naturaleza. Por eso era tan importante en la primera sesión revisar o recordar que el fundamento, la base de toda ley, de toda estructura, de toda comunidad, debe ser la persona. De toda moral, tiene que ser la naturaleza humana. Porque si no, entonces volvemos a caer en un relativismo en el que cada quien decide lo que es correcto, cada quien decide lo que es la verdad, cada quien... y entonces, en el fondo, no tenemos norte. Cada quien se autodenomina norte. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta porque no podemos definir el bien personal y el bien social, el bien común más adelante o la política si no tenemos claro qué es el hombre. La política es una acción humana, por lo tanto debe encaminarse al servicio del hombre. La deshumanización de la política es justo cuando la acción política va en sentido distinto de lo que debería ser su naturaleza. Vimos la sesión pasada que el bien lo podríamos definir como todo aquello que perfecciona la naturaleza, ¿no? Pero tenemos que ser un poco más concretos en este punto. Espero poderme dar a entender un poquito más en esta sesión. ¿Hasta aquí alguna duda de la naturaleza de la política? A ver, la política es toda acción política. Acción política que se da en una sociedad, en una comunidad, desde un organismo de gobierno o desde la ciudadanía. Puede ser desde ambas rutas. Desde la ruta, obviamente, la ruta vertical o ruta horizontal también se puede, ¿no? En la que baja o sube esa acción política, ya sea por un movimiento de la comunidad o ya sea por una orden vertical por parte de la autoridad. Eso es política, ¿no? Todo lo demás que a veces ocurre, ¿no? Que vamos a hacer campaña, bueno, la campaña es lobbying, ¿no? Vamos a intentar convencer, vamos a intentar comunicar, vamos a intentar enseñar nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros principios, pero todo esto en el fondo va a terminar cayendo en acciones políticas. ¿Se entiende? Entonces, la política es cualquier acción política que se da en comunidad, en sociedad y en autoridad. Esto obviamente, eh, idealmente en armonía, idealmente, ¿no? En cambio, la filosofía política lo que busca es la meta o el ideal al que debe dirigirse esa política. Entonces, cuando no tenemos una política fundamentada en filosofía política, lo digo en otras palabras, cuando no tenemos una acción política fundamentada en humanismo, entonces no necesariamente será una política que busque el bien, al menos no el bien verdadero. Buscará otros bienes, ciertamente, pero no serán bienes verdaderos o no serán bienes objetivos, serán bienes subjetivos. Ahora bien, ahora bien, ¿qué es el bien? ¿No? A ver, el bien no debe ser subjetivo. Ahorita vamos a entrar a esto poco a poquito, ¿eh? No se preocupen. A lo mejor las dudas que les van surgiendo se van a ir resolviendo en este slide y la siguiente, ¿no? Entonces el bien no debe ser subjetivo, es decir, no debe estar en el sujeto. El bien no es lo que yo creo que es el bien.
El bien no es lo que mis papás me enseñaron solamente. ¿Por qué tal si mis papás no me enseñaron el bien? Y yo pienso que para mí eso es el bien, ¿no? Si el bien no puede estar en el sujeto, no debe ser subjetivo, porque entonces, si el bien está en el sujeto y somos sujetos distintos, pues mi bien y tu bien van a ser distintos. Entonces, en el fondo no podemos ponernos de acuerdo en lo que es el bien. Lo que sea para bien para mí será un mal para ti, ¿no? Tampoco puede ser exclusivo, ¿no? De unos cuantos. Eh, estos de tal partido o de tal nación o de tal raza o de tal etnia o de tal edad o de tal sexo, ellos sí pueden buscar el bien y los demás no. No puede ser exclusivo. Tampoco puede mutar, ¿no? Lo que les decía la sesión pasada. Eh, para los aztecas, pues sí, hacer los sacrificios humanos, pues era un bien, porque lo ofrecían a los dioses. Dentro de su cultura y su cosmovisión, ellos no sabían que estaban haciendo algo incorrecto. Pero desde el punto de vista de la naturaleza humana, claro que estaban haciendo algo incorrecto. Por supuesto que lo hacían. Insisto, no podemos, sería políticamente incorrecto y además también sería injusto juzgar en el presente algo que ocurrió hace 700, 800 años, ¿no? Entonces, 500 años. Entonces, no debe mutar. La esclavitud antes era buena y ahora es mala, por eso se abolió. No, es que siempre fue mala. ¿Se entiende? Los sacrificios humanos antes eran buenos y ahora son malos. No, es que siempre fueron malos. Y así, ¿no? El aborto antes era malo y ahora es bueno. Pues no, que siempre ha sido malo. Es decir, a veces hay acciones políticas que darían la impresión de que mutan el bien, porque el bien entonces es subjetivo. Y entonces el bien no debe ser subjetivo, ni exclusivo, ni puede mutar o cambiar. Tampoco puede ser arbitrario. No puede depender de las circunstancias históricas, sociales, políticas. Entonces dices, bueno, pues y entonces, ¿qué? ¿Cómo debe ser el bien, no? Pero hago las dos contrastes, hago luz y sombra, ¿no? El bien debe ser objetivo. Es decir, aunque el sujeto no sepa que es un bien, tiene que ser un verdadero bien para él. Voy a poner un ejemplo. Un bebé o un niño pequeño que se enferma y su madre tiene que darle medicamento. Pues para el niño, el medicamento sabe muy mal, ¿no? Y a lo mejor llora y patalea y ¿por qué mi madre me obliga? Es más, me abre la boca, me pone la jeringa, ¿no? Todos los que fueron madres aquí. Yo tengo 8 hermanos, todos ellos menores que yo, y yo he visto muchas veces a mi mamá que le metía ahí o los inyectaban. Pues el niño puede decir, no, pues es que no me des medicamento, no me des medicina, sabe mala, no me inyectes, no me lleves al doctor, me duele, me tengo miedo. Pero el objetivo es que busca la salud. Entonces, lo objetivo, acuérdense, lo que está fuera del sujeto también, ¿no? También debe ser universal, así como estoy haciendo la comparación. No es subjetivo, sino objetivo. No exclusivo, sino universal. El bien debe ser bien para todos, no para unos cuantos. El bien no debe transformarse, no debe mutar, no debe cambiar, sino debe ser permanente. El bien no debe ser arbitrario, sino debe ser justo. ¿En dónde encontramos las características del bien objetivo, universal, permanente y justo? Solamente en la naturaleza humana. Existen leyes injustas. ¿Por qué existen leyes injustas? Porque no siguen bienes universales, ni permanentes ni objetivos. Si hay leyes injustas es porque son leyes que buscan cierto grado de exclusividad o cierto grado de subjetividad o que cambian por cambiar. Si la gente está harta y entonces vamos a cambiar la ley a ver si la gente se pone contenta. Ese no es un buen motivo para cambiar una ley. Hay que pensar, hay que profundizar, ¿no? Recordando, bien es todo aquello que perfecciona la naturaleza,
Pero suena muy etéreo. Bueno, ¿y eso qué significa? Porque los filósofos lo pueden entender, pero los que somos de a pie, ¿no? Yo soy ingeniero también, ¿no? Yo eso cómo lo mastico. ¿Qué significa esto? Que el bien perfecciona la naturaleza. No estoy hablando de la naturaleza de los árboles, los bosques, ¿no? Los ríos, los lagos, no estoy hablando de esa naturaleza. Estoy hablando de la naturaleza desde el punto de vista filosófico. Entro en materia. La naturaleza desde el punto de vista filosófico es la esencia. Entonces, vamos a explicarlo aquí un poquito. Estos son términos, si ustedes quieren profundizar un poco más, pueden revisar los tratados de metafísica de Aristóteles. Aquí se los voy a decir muy, muy sencillito, es una pinceladita nada más. La naturaleza y la esencia es lo mismo, ¿ok? La esencia de algo, la naturaleza de algo. ¿Qué significa? Es aquello que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa. Esto parece trabalenguas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hace que una silla sea una silla y no una mesa? Porque ambas están hechas de madera. Ambas tienen su origen en el hombre. ¿Qué es lo que hace que una cosa sea una cosa y no otra cosa? Su utilidad, sus características. Sus características, su forma, su función, ¿se entiende? ¿Qué es lo que hace que yo pueda distinguir entre un perro y un gato, si ambos son animales? ¿Qué es lo que hace que el perro sea perro? ¿Que ladre? No. ¿Que tenga cola? No. ¿Que tenga pelo? No. ¿Que tenga cuatro patas? No. Pero todos los perros lo tienen. Esto que estoy enunciando se llaman accidentes, ¿no? Porque hay perros que no tienen pelo, hay perros que tienen tres patas, o que las mocharon o se las atropellaron, hay perros que le cortaron la cola, hay perros que no ladran y no por eso dejan de ser perros. Entonces, ¿qué es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa, independientemente de sus otras características o cualidades que podemos percibir? Entonces, pongo otro ejemplo, ¿no? Nosotros como seres humanos, ¿cuál es nuestra naturaleza? Es nuestra especie, nuestra naturaleza es que somos humanos, todos, absolutamente todos. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Que somos alma y cuerpo, que somos racionales, somos animales racionales, dicen algunos, ¿no? Boesio, sustancia individual de naturaleza racional. Bueno, vimos la sesión pasada más de 80 definiciones de hombre, ¿no? La fusión, la unión entre alma y cuerpo, la unión ilemórfica, alma y cuerpo. Todos los seres humanos tienen alma y cuerpo, absolutamente todos. Eso es la naturaleza humana, todos. Si son chinos, también tienen alma y cuerpo. Japoneses, alma y cuerpo. Mexicanos, alma y cuerpo. Noruegos, alma y cuerpo. Bebés, alma y cuerpo. Ancianos, alma y cuerpo. Recién nacidos, alma y cuerpo. Recién fecundados, alma y cuerpo. La naturaleza humana, la esencia humana es que tenemos alma y cuerpo. Pero, ¿cómo podemos diferenciar? Aquí voy a ver a Juan y a Jorge, o a Ramón, o a Miguel Ángel. O cómo diferenciamos a María y a Elda si los dos tienen alma y cuerpo. Ah, pues para eso está la sustancia. La sustancia es la naturaleza específica y concreta. Nosotros no hemos visto un alma y cuerpo por ahí vagando, ¿no? No vemos a la humanidad corriendo por ahí, ¿no? O salimos al parque y mira la perreidad, ¿no? Ahí están la perreidad, ¿no? Vemos a un perro específico, a un gato específico, a una mesa específica. Es decir, la sustancia es la naturaleza específica y concreta. Entonces, es esta alma y este cuerpo. El cuerpo y el alma de María, que son distintos del cuerpo y del alma de Dania, que son distintos del alma y el cuerpo de Elda. Es decir, lo que nos hace diferentes no es la parte sexual. La parte sexual está en la parte del cuerpo.
Hay filósofos que dicen que también la parte sexuada afecta también a nivel del alma. Yo sí soy un poco de la idea, pero bueno, eso es meternos en otro tema, ¿no? A lo que voy es, la sustancia es lo que nos hace ser completa e individualmente especiales, únicos, irrepetibles. No existe en todo el universo, en el pasado, en el presente y en el futuro, una alma y un cuerpo como el tuyo. Tu sustancia es única. En cambio, todos tenemos la misma naturaleza, la misma esencia. Entonces, ¿dónde está mi dignidad? ¿Dónde está mi valía? En mi sustancia, no. En mi naturaleza, que nunca cambia. La sustancia es esa alma y ese cuerpo específico. Y además, bueno, pues claro, ¿cómo voy a distinguir a este cuerpo y esta alma específica? Pues por la forma de ser, por la caracterología, la fisionomía, ¿no? El tono de piel, el color, la barba, el pelo, si es hombre, si es mujer, bueno, esos son accidentes que están en la sustancia. Pero da igual, si un día tú te cortas el pelo, sigues siendo la misma persona. Si tienes un accidente y pierdes un brazo, sigues siendo persona. Si hay un choque y quedas en estado vegetativo, sigues siendo persona. Tu esencia no cambia. Si nace una persona con síndrome de Down, su naturaleza no cambia, tiene alma y tiene cuerpo. Un niño recién, un bebé recién fecundado, ¿no? Un óvulo y un espermatozoide, que en ese momento en que se hunden, en el momento en que se funden, perdón, ahí hay alma y ahí hay cuerpo. Pero yo no veo inteligencia, no veo la potencia de la inteligencia, no la ves. Porque la inteligencia, dijimos, no está en el cerebro, dijimos la sesión pasada. La inteligencia está en el alma. Lo que pasa es que el cerebro es el instrumento por el cual se manifiesta la inteligencia. El cerebro es la flauta, la inteligencia es el viento. No hay flauta, no está formado el cerebro, pues no hay flauta, pero hay viento. César, ¿estás diciendo entonces que un óvulo recién fecundado tiene inteligencia y voluntad y libertad? Sí, pero no pueden manifestarla. No está formado el cerebro. No puede tomar decisiones una célula. Es lógico. Por eso se llaman potencias, porque están en posibilidad. ¿Se entiende? Aunque no las use. Somos seres inteligentes, aunque a veces no parezca, ¿no? Por eso es potencia, ¿no? Entonces, un óvulo recién fecundado, su naturaleza es humana. Y no que le podríamos decir a los médicos, ¿no? A partir de la sexta semana ya es un ser humano. Así, a partir de la sexta. O sea, que a partir de la quinta semana, en el día sexto, en la hora 23, en el minuto 59, no es hombre, pero un minuto después ya lo es. Explíqueme, doctor, qué fue lo que ocurrió de un minuto a otro. ¿Por qué de ser una masa de células, ahora ya es un ser humano? ¿Qué pasó ahí médicamente? ¿Qué pasó ahí orgánicamente? ¿Por qué 6 semanas? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? Ah, es porque ya se empieza a formar el cerebro. Pues si tú lo dejas, el cerebro se va a formar, porque está en potencia. Los niños no son seres humanos desarrollados, no son seres humanos completos entonces, ¿no? ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Entonces la dignidad está en la naturaleza humana, en la esencia. Y la sustancia, en cambio, es la particularidad, ¿no? Entonces, ¿de qué bien estamos hablando? Fíjense, el bien en la naturaleza, ¿qué busca? Para que no sean tantos bolas. Los anhelos más profundos del corazón de la persona reflejan la naturaleza humana. Ahí les va, la vida. Todo hombre anhela la vida. Todo hombre anhela la vida. Todo hombre busca conservar la vida. Y los que se suicidan, no es que no estén buscando conservar la vida, están buscando otro bien, que piensan que es superior a esa vida, pero buscan un bien. A lo mejor dejar de sufrir,
¿no? Tanto dolor, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, en fin, la naturaleza, por eso también tenemos los instintos de la conservación de la vida. Es un instinto a nivel cerebro reptiliano. Buscamos conservar nuestra vida. Es propio del bien de la naturaleza buscar la vida. La nutrición también. Anhelamos nutrirnos. Nutrirnos es distinto que comer, ¿eh? Nutrirnos es alimentarnos sanamente. Dice Jorge Pablos, esencia y sustancia es lo mismo, sí y no, con esta diferencia, Jorge. O sea, la sustancia es la esencia individual o la esencia particular, la esencia concreta, ¿sí? Todos sabemos lo que es un árbol. Tengo en mi cabeza tengo la esencia del árbol, es la abstracción. Yo sé lo que es árbol, el concepto árbol lo tengo. ¿Qué es lo que capté de la realidad? La esencia. Por eso cada vez que veo un árbol, sé que es un árbol. En cambio, ¿cómo distingo un árbol de otro? Ah, por su sustancia. ¿Alguien por ahí quería hacer una pregunta? Bueno, la salud. Todo ser humano busca la salud. Les voy a poner un ejemplo, una trampa, ¿no? ¿Quién de aquí que levante la mano, quién nunca se ha enfermado de gripa? A ver, estoy viendo a todos y pues no, ninguno ha levantado la. Que bueno, aquí todavía no encuentro al Superman que nunca le ha dado gripa, a Juan Olvera. Juan, ¿a ti nunca te ha dado gripa? No, ¿No? En la vida, la vida no. en toda tu vida nunca te ha dado gripa. Bueno, de vez en cuando, pero no tan seguido. Ah, no, pues sí, a mí tampoco me da tan seguido, pero alguna vez en la vida he tenido gripa. Entonces, el 100% de la población mundial se ha enfermado de gripa al menos una vez en su vida. Entonces, ¿la gripa es natural en el hombre? La respuesta es no. Es común, pero no es natural. Si fuera natural, no buscaríamos combatirla. Lo que es natural es preservar o buscar la salud. Eso es lo natural. ¿Las enfermedades existen y afectan al 100% de la población? Sí, pero eso no es natural en el hombre. Lo natural en el hombre es estar sano. Lo natural en el hombre es no tener hambre. Por eso la buscamos saciarnos. Lo natural en el hombre es sentirnos seguros. Lo natural en el hombre es la igualdad entre hombre y mujer. Somos iguales por naturaleza. Lo propio del hombre es propiedad. Es decir, saber que hay cosas que me pertenecen, que tengo derecho a eso, anhelo propiedad. Porque eso me da seguridad, eso me da confianza. Ahora, eso es bien en la naturaleza, pero el bien en la sustancia, fíjense, es un poquito distinto. Piensa ya, ahora sí piensa en ti, yo pienso en mí. Yo también pienso conservar mi vida, de la manera en la que yo puedo. Entonces, algunos se ejercitan un poco más que otros, ¿no? Otros viven una vida un poquito más sana que otros, unos se mueven más que otros, pero al final cada quien busca conservar y vivir su vida de una manera específica. La nutrición, ¿qué pasa si yo tengo de pronto diabetes? Oye, ¿está mal comer pastel? Pues no, no está mal comer pastel. ¿Es propia naturaleza humana alimentarse? Pues sí. ¿Y entonces por qué comer pastel está mal? Pues está mal si yo tengo diabetes. Porque comer ese pastel me va a hacer daño. A mi sustancia. ¿Quién tiene diabetes? Este cuerpo. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde a veces nos confundimos, que pensamos que, pues es que este es el bien para ti, ese es bien para mí. Bueno, el bien en la sustancia, cada uno sí lo va a determinar un poco. Pero lo que es indiscutible es que todos buscan la nutrición. La especificidad de la sustancia hará que tenga una dieta específica. En la salud, pues tendré una medicación específica. En la seguridad,
buscaré una seguridad específica. Hay personas que no se sienten seguros volando, les da miedo las alturas. Hay personas que no se sienten seguras viviendo fuera de un coto, ¿no? Bueno, eso es la sustancia, pero todos buscan seguridad, cada quien la busca de forma distinta. En la sustancia no hay igualdad, hay equidad. Porque en la sustancia un hombre y una mujer son distintos. En sustancia. En esencia somos iguales. Valemos exactamente lo mismo, hombres y mujeres. Pero es una mentira decir que hombres y mujeres somos iguales, sustancialmente hablando. Su cuerpo, el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer son distintos. Sus necesidades fisiológicas, biológicas, emocionales, psicológicas son distintas. Y esto no es porque lo diga yo, es porque la naturaleza especificada en la sustancia lo determina. Por eso no puede haber una igualdad radical entre hombres y mujeres, que es lo que busca muchas veces la ideología de género, ¿no? Hay equidad, tendría que haber equidad. Y la propiedad también, pues cada quien, cada sustancia, busca de una manera concreta o específica hacerse de propiedad, ¿no? Si se fijan, todos los renglones coinciden, pero en la sustancia son más específicos, en la esencia son generales. No sé si esto da un poquito más de luz, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de bien, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la política, no me refiero al bien de la sustancia, sino al bien de la naturaleza, al bien de la esencia, al bien general, al de todos los seres humanos. Juan Carlos Reyes dice, las enfermedades son las amenazas del entorno para el ser humano. Así es. Así es, son amenazas y por lo tanto atentan contra la seguridad. Por eso las combatimos, ¿no? Ahora, el bien común. ¿Qué es el bien común? Ya dijimos que es el bien, aquello que perfecciona la naturaleza. Pero esa naturaleza, que es general, se concreta en la sustancia. Ahora, el bien común, dice Aristóteles, los hombres no han formado una comunidad para vivir, sino para vivir bien. Esta es la diferencia radical entre los animales y el ser humano. Los animales sobreviven. Los hombres vivimos. ¿Cuál es la meta? Vivir bien. No vivir de cualquier forma. No cualquier vida es vida. Buscamos vivir bien. Bueno, ¿qué significa vivir bien? Pues significa vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza busca el bien. Es decir, tener salud, o sea, lo regreso. Es decir, tener vida, nutrición, salud, seguridad, igualdad, propiedad. Esto es vivir bien. Entonces, todo hombre tiene la posibilidad de lograr o malograr su propia vida. Entonces, fíjense bien, nuestra naturaleza humana anhela una vida buena, pero en ocasiones, por la consecuencia de nuestros actos libres, hay vidas que no se logran, hay vidas que no son buenas, hay vidas que se malogran. Y esto no es porque mi naturaleza esté mal, sino porque mis actos libres no han sido encaminados según mi naturaleza, sino según un bien relativo o subjetivo o momentáneo, es decir, un bien no verdadero. Pongo otro ejemplo. Una persona que se droga, una persona alcohólica, una persona adicta al sexo. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Es que son malas? ¿No? Buscan un bien. Una persona que se suicida, una persona que comete un homicidio, una persona que roba. Desde el punto de vista de la naturaleza, todos los seres humanos buscamos hacer acciones buenas, al menos para nosotros.
incluso sabiendo que son malas. Esto es bien paradójico, porque mi inteligencia puede decir, oye, es que no está bien robar, pero entonces, ¿por qué robo? ¿Qué estoy buscando en el fondo? Si me regreso, ¿qué estoy buscando? A lo mejor estoy buscando seguridad, a lo mejor estoy buscando igualdad, a lo mejor estoy buscando propiedad, a lo mejor estoy buscando salud, a lo mejor estoy buscando nutrición. ¿Por qué roba el que roba? Ahí lo tienen. El adicto, el que se droga, ¿qué es lo que está buscando? Evidentemente que salud, pues no. ¿Pero qué está ahora buscando? A lo mejor sentirse vivo, sentirse o evadir alguna responsabilidad o algún problema. El alcohólico, ¿no? Si se fijan, todos los seres humanos buscamos el bien, aunque ese bien no sea un bien verdadero. Y esto nos puede llegar, o sea, en fin, claro que hay grados de corrupción y claro que hay grados de maldad, ¿eh? Pero naturalmente los hombres somos buenos. Entonces, vivir bien implica un ideal político que impregne todas las dimensiones de la persona en la libertad y en la ética. Es decir, el ideal político va encadenado al bien. ¿Por qué? Porque toda acción política debe buscar el bien. Entonces, ¿qué es el bien para la persona? Pues el bien debe ser aquello que garantice que voy a vivir de acuerdo a mi naturaleza. Eso es el bien común. La vida lograda. Esta vida lograda que se despliega y que está en consonancia con la naturaleza humana. Esta vida lograda que está cultivada al hilo de la virtud que busca el bien. Toda virtud es virtud cuando busca el bien. ¿Qué es la virtud para los filósofos? Hábitos repetitivos buenos. Actos repetitivos buenos. Actos repetitivos buenos. ¿Buenos según quién? Según la naturaleza. Actos que van vinculando el fin de la vida social, la vida lograda, las comunidades humanas. Es decir, el bien común termina siendo las condiciones que permiten que yo como sujeto individual pueda vivir una vida lograda en comunidad. Eso es el bien común. El bien común es, voy a repetirlo, el bien común es aquellas condiciones que permiten que yo como ser humano despliegue mi naturaleza para vivir una vida lograda. Y esas condiciones no las puedo conseguir yo solo. Podría, pero es muy difícil. ¿Cómo podría yo garantizarme seguridad, salud, nutrición, propiedad, si fuera yo solo un solo hombre? Eso es así, es muy difícil, muy difícil. ¿Vieron la película de Náufrago? O Tarzán, ¿no? Pues, hombre, pues algunas cosas las consigue, pero no todas. No puedo conseguir salud, seguridad, propiedad, viviendo solo. Necesito una vida en comunidad. Entonces, pregunta, ¿coincide la democracia con el bien común? ¿Ustedes qué creen? Que sí. Que sí. Sí, ¿Qué pasa con las leyes injustas que se votan democráticamente? Ahí ya no buscan el bien común, ¿o sí? No, claro que no. Entonces, fíjense, en la filosofía política, la democracia debería, en el ideal, coincidir con el bien común.
Pero ¿qué pasa? Que no siempre coincide. ¿Por qué? Porque el sistema democrático asume, fíjense bien, asume que todo ciudadano conoce o está suficientemente formado para conocer el bien verdadero. Y eso vemos la realidad, o sea, es completamente falso. Por eso los clásicos, la propuesta, la propuesta del sistema de gobierno que proponen los clásicos no es la democracia. Pensamos que estamos en el culmen, ¿no? De la política, ¿no? La democracia es el gran logro de la igualdad. Sí, es una manifestación de igualdad, pero no estoy tan seguro de que sea una manifestación, o al menos en la mejor estructura, la mejor forma de gobierno para conseguir el bien común. Es muy interesante, pues si leen el Tratado de Política de Aristóteles, él va a terminar diciendo que quien debería de gobernar son los filósofos, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué los filósofos? Porque son los que conocen el bien individual y el bien común. Y entonces son los que deberían de tomar decisiones basados en el bien. Ojo, los que conocen el bien y lo viven, es decir, el bien y la virtud. Quien deben de gobernar, según los clásicos, es los hombres que tienen el conocimiento y la virtud. Yo no sé si nuestros gobernantes tienen los conocimientos y la virtud. Es una pregunta al aire, porque no vamos a hablar de política. Pero todo buen político, todo buen gobernante, y digo buen gobernante en el sentido de bueno según la naturaleza de su autoridad, todo buen gobernante tendría que tener los conocimientos del bien subjetivo y del bien común y la virtud. Si no, ¿cómo va a gobernar? Entonces, el bien común, a veces pensamos, pues es lo que es común, el bien lo que todos digan que es bueno, eso es el bien común, ¿no? No es un agregado social de intereses individuales. No es un consenso social de fines individuales. Bueno, lo que sea más útil, lo que sea más benéfico para todos, para la mayoría, eso tampoco es necesariamente el bien común. Es decir, el bien común no necesariamente coincide con la democracia. El bien común no necesariamente coincide con la ley, aunque debería. Aunque debería. ¿Sí está más o menos claro la diferencia entre el bien común, democracia y bien normal o el bien individual? ¿O hasta aquí alguna pregunta? ¿Sigo? Ok. Entonces, ¿qué sí es el bien común? Y espero no taparles con el. ¿Qué sí es el bien común? El bien común es el despliegue del bien humano en el ámbito comunitario. El despliegue del bien humano en el ámbito comunitario. No en el ámbito personal, exclusivo e individual, sino en el ámbito comunitario. Es un bien que no consiste en la suma de los bienes particulares, sino en un estado moral e intelectual de un pueblo. Es decir, aquellas condiciones que permitan que el pueblo sea mejor. Entonces, por un ejemplo, poner escuelas, ¿será beneficioso para nuestro país? Pues sí. O sea, fácil, responda, fácil. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar, va a permitir condiciones para educar, para formar, para profesionalizar, para dar conocimientos. Es decir, va a dar un estado intelectual al pueblo. Y en principio podría dar incluso un estado moral. Promover situaciones de riesgo en los jóvenes, por ejemplo, apoyar una iniciativa de corrupción, de droga, la famosa, ¿no? Esta ley.
de la legislación de la marihuana, ¿no? Oye, bueno, pues podemos confiar en la libertad de los hombres responsables. Bueno, sí, pues, pero ¿es una ley que beneficia a un estado moral ciudadano? No lo sé, es pregunta retórica. No, no intento que la respondan, ¿no? Es un ambiente humano cuyo ideal supremo no es la democracia misma, ni la libertad social sin más, sino una libertad social comprometida con valores comunitarios, justicia, paz, cultura y suficiencia económica. Son lineamientos básicos para descubrir qué conviene para la autorrealización de la persona y de la sociedad. Entonces, claro, infraestructura para comunicarme, centros de salud, centros de escolarización, centros de nutrición, medidas de seguridad, todo aquello que perfecciona mi naturaleza. El bien común va de la mano con el bien individual y va de la mano con el bien de la naturaleza, de la sociedad. Tenemos que ser congruentes en toda la línea de pensamiento. El bien común es verdadero bien cuando se ajusta a la naturaleza humana, no cuando beneficia a algunos cuantos, ni siquiera cuando beneficia solamente a un pequeño grupo, ¿no? Los excluidos, no, no, no. El bien común tiene que ser un bien que no es democrático necesariamente, es un bien que se alinea a la naturaleza humana y la naturaleza humana no es democrática. La naturaleza humana no es... ¿Cómo? ¿Quién? Levanta la mano aquí. ¿Quién dice cómo es el hombre? No, no, no. O sea, la naturaleza humana se va a imponer. ¿No? El otro día estábamos escuchando, ¿no? En periódico, me parece que es en Alemania. Un hombre que se autopercibe gato, ¿no? Sí, bueno, y si se enferma, ¿con quién va a ir? ¿Con el veterinario o con el doctor? Y si se autodominó gato, piénsenlo un poco, pues va a ir con el veterinario va a decir, oye, es que yo no te puedo atender porque tu morfología, tu naturaleza, tu cuerpo es de hombre, no de gato. Ah, usted está diciendo que yo no soy un gato, que soy un hombre. Aunque yo me autopercibo gato, pues sí es lo que le estoy diciendo. Pues lo voy a demandar. Y el mundo está tan caótico que a lo mejor hasta gana la demanda. Eso. Entonces, claro, cuando esa es la no verdad, ¿no? La verdad es la adecuación de mi inteligencia a la cosa, a la realidad. Cuando intento que la realidad se adecue a mí, entonces no caigo en la verdad. Son mentiras, son falacias, son ideologías. Y el bien común se va a cristalizar en esa convivencia pacífica, en esa virtud individual y comunitaria, y en ese bienestar material, individual y comunitario. Porque necesito convivencia, virtud y bienestar material para poder autorrealizarme como ser humano. No sé, podemos pensar en algunos sistemas políticos, ¿no? Por ejemplo, hay unos países que son comunistas, no comunistas, socialistas, por ejemplo, ¿no? Y que te dice, oye, es que funciona esto bastante, bastante bien. Parece que Noruega por ahí, o Suecia, un país del nórdico, ¿no? Y un sistema político socialista. ¿Por qué funciona? Pues porque tiene convivencia, virtud y bienestar material. Sin embargo, no permite la autorrealización completa de la persona. Pongo un ejemplo. Oye, es que yo quiero que mis hijos vayan a una escuela con estos principios. Pues no. Si tú quieres poner una escuela privada, no puedes hacerlo. Todas las escuelas son públicas. Todas las universidades, digo, de mucho nivel y mucha calidad. Entonces, daría la impresión de que suple el Estado, pero al final no me dejan en libertad. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Esa autorrealización tiene que ver con autorrealización. ¿Quién va a educar a mis hijos? ¿El Estado? Es que tienen las mejores universidades, las mejores escuelas de todo el mundo. No, pues muy bien, pero
no coincide con mis principios, no coincide con mis valores, no coincide con mi forma de pensar. ¿Por qué no puedo inscribirlo en una escuela en la que yo quiera? ¿Por qué siempre tiene que ser la de gobierno? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esta autorrealización tiene que también tener en juego la naturaleza humana, que también existe la libertad. Perdón, hasta ahorita alguna pregunta, porque ya vamos a brincarnos del bien común a la sociedad. Bueno, eh, sí, Jorge, adelante. Si vi que levantaste la mano, tienes tu micrófono apagado. Bueno, mi intención es que me quede claro esto, la suma de los bienes particulares. Ajá. No es, o sea, sí es la suma o no lo es. Consiste en la suma de los bienes particulares, sino en un estado moral. Sí es entonces la suma de los bienes particulares. No es la suma de los bienes particulares. O sea, el bien común no es la suma de los bienes particulares. Y la autorrealización La autorrealización. para poder tener un bien común en la comunidad Ujú. debe ser un bien particular. Bueno, va a terminar cayendo en un bien particular, ciertamente, a menos en la persona, sí, Claro. pero tiene que ser en todas las personas. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? O sea, en realidad tiene que buscar la persona, tiene que buscarse a sí misma para poderse entender y para poder comunicarse a los demás y Ajá. poder estar bien en la comunidad y así Sí, lograr el bien común. sí, a mejor no se entendió el enunciado. Dice, el bien no consiste en la suma de los bienes particulares en el sentido de, eh, vamos a suponer, pues aquí somos 10. Bueno, pues para mí el bien es este, para ti el bien es este, para ti el bien es otro, para ti. Entonces vamos a sumar esos bienes y a eso vamos a llamarle bien común. Ok, ¿Entiende? ok. Entonces tendría que ser un bien universal. O sea, si fuera el bien universal, en la concretización de cada persona, pues sí, sí es bien común. Pero un bien particular o la suma de los bienes particulares, a menos que coincidan todos esos bienes particulares con la naturaleza humana, entonces sí sería bien común. Si no, no. Ok, ok, entonces sí, sí, entonces la autorrealización viene siendo una cuestión meramente particular, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero La tener. autorrealización, la autorrealización viene a ser un sí, o sea, es cada quien va a vivir su propia vida, ciertamente, ¿no? Y la va a vivir como pueda de una manera individual, ¿no? Ajá, Eh, pero en sociedad. ok. Entonces, el bien común o sea, el bien común no es lo que yo percibo subjetivamente como bien. Porque, insisto, acuérdense que puede ser que algo que sea bueno para mí, subjetivamente, sustancialmente hablando, no sea un bien objetivo, no sea un bien verdadero. Entonces, si yo pienso que lo que me hace bien a mí es distraerme viendo pornografía, o sea, mis ratos libres, pues voy a promover centros de recreación pornográfica, porque creo que eso es un bien, porque le da placer y disfruta a la gente y se relaja y hay liberación de dopaminas y tal. Oye, espérate, pues es que ese bien particular no coincide con el bien verdadero según la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces Sí, está entendiendo. hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿no? Ajá, El bien, cuando hablamos aquí de bienes, nos referimos a bienes verdaderos, no a bienes subjetivos que pueden aparentar o parecer ser verdaderos. Por eso es- necesitamos conocer la naturaleza humana. deben ser materiales entonces. No, también pueden ser morales, también pueden ser intelectuales. Ujú. O sea, acuérdense que el bienestar humano no se concreta solamente en el bienestar material, sino también en el bienestar moral, en el bienestar intelectual. Por eso hay convivencia, por eso hay virtud, y también bienestar material. O sea, yo no puedo vivir la virtud y vivir una convivencia pacífica si no tengo satisfechas el bienestar material. Pero de nada me sirve tener bienestar material si no vivo en virtud.
o si no tengo convivencia. Correcto. Una convivencia sin virtud no es convivencia, es guerra, o es dominio, o es control, o es manipulación, es neurosis, o llámale como sea, ¿no? ¿Sí se entiende? Por eso el bien común tiene que cristalizarse en estas tres, que al final no son bienes materiales solamente, también es bien moral y también es bien intelectual. ¿Más o menos, Jorge? Más o menos, es que sí me hizo un poco de ruido la cuestión de la autorrealización. Es como diciendo que necesito yo autorrealizarme para poder estar bien en la comunidad y para poder hacer el bien común. Ese es lo que se me hizo a mí medio raro, ¿no? Por eso es que estoy interviniendo. Sí, no, pero es muy buena observación. No es tan fácil distinguirlo porque, insisto, como todo mundo estamos buscando el bien, pensamos que el bien termina recayendo solamente en el sujeto Ahí. y no necesariamente. Por eso puse el ejemplo del pastel, ¿no? Hombre, hay cosas que por mi sustancia hay cosas que no me conviene hacer y que a otros sí, está bien, ¿no? Pero por mi sustancia. Yo tengo un hermano, por ejemplo, que él no puede dedicarse a hacer ejercicio, a hacer deporte intensamente porque tiene un problema cardíaco. Tiene que hacerlo moderado. Oye, los dos buscamos la salud, sí, pero la buscamos de forma distinta. Ahora, tienen que darse las condiciones para que ambos podamos conseguir la salud. Ese es el bien Ok. común. ¿Se entiende? Ok. Sí, ya más o menos, sí. Y lo entiendo desde un punto de vista particular, basado pues precisamente en mi propia preparación en cuanto el convivio con los demás, ¿no? Es Sí, así, es como lo entiendo, porque, sí, porque sí. dice, el bien no consiste en la suma de los bienes particulares, porque cada quien piensa diferente, ¿no? Ujú. Y siente diferente y actúa diferente, entonces, Sí. pues no es así. Pero si todos nos ponemos de acuerdo y nos autorrealizamos en cierto sentido de alguna cosa, vamos a lograr un bien común en general, ¿no? Así es como lo veo, ¿no? Sí, Pero eso es muy difícil, ¿no? sí, es difícil. Es difícil, es un bien arduo. Así es. Sí. Por Bien. eso por eso estas sesiones creo que o sea, la idea es que nos den un poquito de luz, un poquito de claridad, un poquito de hacia dónde, ¿no? Ah, ok. Pero sí, no es nada fácil, sobre todo no es nada fácil convencer a seres humanos que piensan que hacen el bien cuando realmente no lo hacen. Ujú. O sea, eso es complicado, Sí. ¿no? Pero sí, o sea, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la naturaleza, más que la filosofía, desde el punto de vista de la naturaleza. La filosofía es la herramienta, Ajá. pero porque la realidad es la naturaleza, pero la filosofía intenta explicarla, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la filosofía política, sí, el ser humano busca el bien siempre. Lo que pasa es que a veces se equivoca buscándolo. Entonces, Ok. para que sea bien común, tiene que ser un bien verdadero para el individuo y para la sociedad, por lo tanto. Y tiene sentido. No podría haber un bien común que no fuera un bien verdadero para la persona. Pongo Pensando en otro- el, Voy a poner otro ejemplo. pensando en el punto de vista de la sensibilidad de la persona, ¿no? Sí. Sí, 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 exacto. O sea, la sensibilidad de la persona o la formación de la persona puede ser que no coincida con lo que llamaríamos un bien subjetivo verdadero. Pongo un ejemplo. Si yo quiero construir una vía de ferrocarril para comunicar una población o para llevar recursos de un lugar a otro, ¿no? Que eso va a aumentar la economía, el trabajo, la riqueza, es decir, va a mejorar el entorno de la sociedad y por lo tanto mejorará las condiciones individuales. Pero por donde quiero trazar la vía del tren, hay una casa de una viejita. Y la viejita, y claro, pues el gobierno que hace, oye, pues, señora, le compramos su terreno y la vamos a reubicar. No, es que este terreno es mío. Y tiene razón, es suyo. Hay negociación. Y la viejita, no, este terreno es mío y no lo voy a vender. El Estado tiene el derecho de expropiar ese territorio.
y decir, bueno, pues mire, yo intenté negociar con usted, entiendo que no quiera venderlo, le estoy proponiendo otro lugar, otra localización, y entiendo que para usted esto le parezca una cosa negativa, ¿no? Pero el bien común, que está por encima del bien individual, eh, nos marca que hemos de expropiarle este territorio. Vamos a moverla y va a pasar por aquí el tren. Tarde que temprano eso le va a repercutir positivamente a la mujer, aunque no se dé cuenta. O aunque en ese momento sea, para ella eso sea una cosa dramática y terrible, ¿me explico? Digo, expropiar así de buenas a primeras, pues no sería correcto. Tendría que haber negociación, ¿no? El bien común está relacionado con la ética, totalmente, Juan Carlos. El bien común está relacionado con el bien. Y acuérdense que la ética es eh, el estudio de los actos del hombre según el bien. Eso es la ética, ¿no? Entonces, por supuesto. Dame un segundo, puedo prender la luz. No sé si fue un poquito más claro, ¿no? Digo, Sí, ya quedó un poco más claro. Muchas gracias. aquí se nota la diferencia, ¿no? A ver, pues un bien individual es que pues es mi casa, es mi terreno, hay una herencia familiar, tal, pues sí, claro. Pero el bien común que me dicta, pues que este ferrocarril le va a traer repercusiones positivas a la mujer, quizá no de inmediato, quizá a mediano plazo, quizá no las vaya a ver, pero objetivamente le tendría que traer, porque el bien común es universal, insisto, a todos les tiene que venir bien, los que pueda afectar, evidentemente. Se entiende, un ferrocarril aquí en México no necesariamente va a afectar a toda la población mundial, o sí, no lo sabemos, pero tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de política? ¿Por qué tenemos que hablar de bien común? Pues porque el ser humano busca naturalmente la sociedad. Esa inclinación del hombre a establecer sociedad civil o comunidad política es natural. Estamos inclinados naturalmente a ser relacionales. Estamos inclinados naturalmente a la felicidad y ese es nuestro fin. Absolutamente todos los seres humanos buscamos ser felices. Absolutamente todos. Todos, 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 todos. No hay ningún ser humano que diga, yo no quiero ser feliz. Todos queremos ser felices, de alguna manera, porque tenemos la misma naturaleza. Y todos los seres humanos nacemos en sociedad. El que naturalmente desea un fin, desea los medios. Entonces, si yo quiero ser feliz, tengo que también desear los medios para ser feliz. Quiero tener un cuerpazo. Si de verdad quieres, pues, ¿qué tienes que hacer? Tienes que elegir los medios. Entonces, pues dieta y ejercicio son los medios. Pero los medios no los cumplo, entonces en el fondo no quiero. O quiero, pero no puedo. También podría ser, ¿no? Entonces, el ser humano va a encontrar esa felicidad y ese fin solamente en sociedad. Es decir, un hombre no puede ser feliz estando completamente aislado. Necesitamos de los demás. Somos seres relacionales. La felicidad está en la relacionalidad, en la calidad de nuestras relaciones. Pero fíjense, yo no puedo tener relaciones sanas, relaciones íntimas, relaciones profundas, si tengo que preocuparme por qué comer, por dónde dormir, por qué me voy a vestir, con qué me voy a vestir, ¿no? Entonces necesito en que la sociedad, que la comunidad, que el Estado, que la estructura, que la polis me brinde las condiciones para que pueda vivir una vida que no implique sobrevivir, sino vivir y además vivir bien. Es decir, alimento, vestido, techo, defensa, salud, comunicación, trabajo, amistad, cultura. Así que el hombre desea naturalmente la sociedad. Incluso algunas personas, sociópatas, ¿no? O personas que buscan aislarse más, incluso esas personas tienen algún tipo de relación. Una vida digna, así es, ¿verdad? Una vida digna. Entonces, este árbol que es la sociedad, pues tiene que irse nutriendo poco a poco con fundamentos sólidos, ¿no? Entonces, el hombre puede buscar la sociedad desde la necesidad, ¿no? Para alimentarse, para cubrirse,
para tener un techo, o sea, una casa, pues una casa la construyen muchas personas. Los alimentos, ¿no? Pues entre varias personas cosechan, siembran, ¿no? Y así todo, o sea, hacemos equipo. Entonces, por necesidad, necesitamos la sociedad, pero también necesitamos la sociedad por virtud. Vivir en sociedad nos perfecciona como hombres. El hombre necesita del hombre para mirarse en un espejo y poder decir, esto es un hombre. Pero claro, si lo que veo es un hombre que no tiene virtud, ¿cómo podré tener virtud yo? Necesitamos una sociedad virtuosa, una sociedad digna, una sociedad justa, para que ese árbol florezca. ¿Dónde se va a dar esa semilla? Pues en la familia, ¿no? Aristóteles hablaba de estos 3 grados, ¿no? De la sociedad. La sociedad por utilidad, para satisfacer las necesidades básicas. La sociedad para deleite, es decir, para tener momentos de recreación, momentos de relación. Y la sociedad para perfeccionar mi naturaleza como ser humano, para ejercitar la virtud. La virtud yo necesito aplicarla cuando estoy con los demás. Obviamente cuando estoy yo solo, pero no puedo practicarla con los demás si no la vivo yo primero, ¿no? Y los demás también me ayudan a vivirla. Ahorita me viene a la cabeza esta frase tan célebre de Sartre, ¿no? Que dice, el infierno son los otros. Filósofo existencialista, nihilista. Sea, la vida es un sinsentido, ¿no? Es tremendo, un sufrimiento tremendo. Pues no, se equivocaba. Benedicto XVI lo refuta en la última homilía, en un discurso, no homilía, en un último discurso que dio en la Universidad de Ratisbona, diciendo, no, el infierno es estar solo. El infierno es no tener a nadie. Es decir, la no relacionalidad. Entonces, ¿cuál es esa? ¿De dónde sale esta relacionalidad? ¿Cuál es su seno? Pues el seno es la familia, ¿no? La primera, más básica estructura de la sociedad es la familia. Por eso los griegos y los romanos, que fueron los primeros que empezaron, o sea, el derecho romano hasta la fecha se sigue estudiando, porque es un derecho basado en la naturaleza. Ojo, los romanos tienen bastante, escribieron bastante de la cultura griega, aunque no lo quieran admitir, ¿no? Bueno, ahorita ya no existe ninguno. Pero bueno, el caso es que antes la familia se protegía con la ley. Ahora la ley no protege a la familia. Así como hay casamientos sociales, civiles, pues hay divorcios civiles. Y es casi igual de fácil casarte que descasarte. Pues, ¿qué está protegiendo? ¿Qué está velando la sociedad? ¿Qué está velando la ley? Pues nada. Ya no la preserva, ya no la conserva, no la protege. Y después, claro, después de la familia, pues vendrá la empresa, la ciudad, el estado, el país, el mundo, ¿no? Pero todos sabemos, de la familia de donde sale el capital humano. Es de donde sale el individuo, el ciudadano. Por tanto, destruir la familia, estás destruyendo la polis. Entonces, todo acto que atenta contra la familia, atenta contra el Estado. Por eso ya no nos damos cuenta de eso. Pensamos que el Estado es distinto de la familia. La familia es algo como algo preservado o reservado solamente a pues lo que cada quien quiera hacer. Volvemos al relativismo, a la felicidad personal e individual. El Estado, la ley, tendría que proveer las mejores circunstancias morales, intelectuales y materiales para que los seres humanos quisieran tener familia. Y el Estado tendría que estar interesado en eso porque de la familia saldrán más ciudadanos. Y de los ciudadanos sale la riqueza, sale el trabajo, sale la cultura. Lo que forma la sociedad son los individuos. Pero pues ya tenemos problemas en España, ¿no? En Europa está teniendo problemas serios también ya se están acabando los españoles. Su índice de natalidad ya cruzó
el umbral necesario para continuar con la preservación de esta raza, ¿no? Pues tienen un problema, porque pues, no protegieron la familia, ¿no? Y España es un caso, ¿no? Pero pues, hay varios, ¿no? Canadá ya está empezando un poquito a darse cuenta, entonces pues vénganse y aquí los hacemos canadienses ¿no? O sea, y por cada hijo que tengas, pues te voy a dar un apoyo y tal, ¿no? Pues ¿por qué? Pues se están dando cuenta, pues estamos vaciando, se está invirtiendo la pirámide poblacional, ¿no? Cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay más ancianos. Bueno, entonces esta familia tenemos que protegerla, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con la política ya actual, la política real? Esa diferencia, esa decisión. Perdón por este contenido, es como demasiado amplio, pero no encontré una manera como más clara de ponerla, ¿no? Hay una diferencia, los voy acompañando paso a paso, entre pensamiento, filosofía y ciencia política. Eso es pensamiento político, filosofía política y ciencia política, ¿ok? A ver, ustedes van a ir identificando en dónde se sienten, en dónde están o qué es lo que perciben allá afuera en el ámbito político, ¿no? El pensamiento político no le importa o no distingue entre la opinión y el conocimiento. A veces incluso da por descontado que una opinión es conocimiento, que un conocimiento es opinión. En el fondo no le importa tanto, porque pues podemos tener puntos a discutir y ya está bien. Es pensamiento político. Un pensador político a eso se dedica, ¿no? A dar opiniones que en principio tendrían que estar fundamentadas en conocimientos, pero no siempre es así. En cambio, la filosofía política, estamos en el primer renglón nada más, en la primera fila. En cambio, la filosofía política es un esfuerzo consciente, coherente y continuo por sustituir esas opiniones en principios políticos por conocimientos ciertos o verdaderos. Es decir, estas opiniones, esos principios, estas acciones, ¿son verdaderamente buenas o no? Desde el punto de vista de la naturaleza, no desde el punto de vista subjetivo. El pensamiento es individual, la filosofía es general. Siguiente fila. El pensamiento político o el pensador político expone ideas políticas, nociones, comentarios, creencias relacionadas con principios políticos. Un pensador del PAN tendrá comentarios, creencias, nociones, principios políticos distintos a los del PRI, PRD, etcétera, ¿no? Da igual. Pues es pensadores políticos. El filósofo político, en cambio, percibe la diferencia entre la creencia, la convicción y el conocimiento. Hace diferencia. El pensador político defiende un determinado orden político. En cambio, el filósofo defiende la verdad, independientemente del orden político. Es que me da igual. Si es democracia, si es parlamento, si es regidura, o sea, me da igual. Me da igual. Si es un sistema totalitario, si hay un dictador, el filósofo, mientras la verdad. El pensador político encuentra su expresión en las leyes, en los códigos, en los poemas, relatos, discursos, panfletos, periódicos. En cambio, el filósofo en tratados, ¿no? Como el de política, el más conocido de todos, de Aristóteles, ¿no? Y el pensamiento político surge junto con el hombre, desde el inicio de la humanidad. Pero en cambio, la filosofía política propiamente no. Aparece en este determinado momento de la historia, ¿no? En la filosofía clásica de los griegos. Y después va a haber un periodo de mucho auge de filosofía política con los griegos. Después desaparece la cultura. Y digamos, el segundo filósofo político que va a aparecer en la historia va a ser Maquiavelo. Y después de Maquiavelo, perdón, Hobbes. Y de Hobbes, Rousseau. Y de Rousseau, Locke. Y de Locke, Nietzsche, ¿no? Filósofos políticos. Y la ciencia política, que es el recogimiento, la asimilación del conocimiento sobre lo político. Es decir, el estudio crítico estadístico de
Ahora sí, ese sistema, ¿cómo funciona? ¿A cuántas personas llega? ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho mal? Investigaciones específicas y concretas sobre pensamiento, sobre conocimientos políticos. Esa es la ciencia política, que en principio debería también de buscar la verdad y el bien común. Entonces, en principio, ciencia y filosofía deberían de estar de la mano. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Pues más pensadores políticos. Entonces, esto nos ha llevado a un poquito la decadencia de una política no humanista. Empezando por el positivismo. El positivismo no es el ser positivos. Yo sé que a eso suena, pero el positivismo es una corriente filosófica que dice que solamente es verdadero aquel conocimiento que es comprobable, científicamente hablando, ¿no? Que es medido, un conocimiento empírico, un conocimiento comprobable, un conocimiento escrito, un conocimiento eh, eh, que no le quede duda a nadie, ¿no? Y eso es bien difícil conseguirlo. Entonces, claro, esto unido a corrientes como el utilitarismo, el evolucionismo, el neocantismo, ¿no? Que buscan como ser muy pragmáticos, pues, ¿qué ha pasado con la naturaleza humana? Dice, no, la naturaleza humana es muy difícil de entenderla, es muy difícil poner de acuerdo a tanta gente. Mejor vamos haciendo acuerdos, los escribimos y ya. Entonces, toda la ley escrita es ley positiva, así se le llama, ¿no? Y ya, entonces la ley es palabra de Dios. Lo que diga la ley. Espérate, es que, ¿de dónde salió la ley? Pues la ley tendría que nacer de la naturaleza humana. Pero ¿qué pasa? Que de pronto la ley tampoco corresponde a la naturaleza humana. Y entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense. La filosofía política y el conocimiento político al inicio estaban unidos, ¿no? Al menos para los clásicos. ¿Qué ocurre? Llega Comte, Augusto Comte, con ese positivismo, ¿no? Entonces, él intenta crear un sistema, una política basada solamente en los hechos. Él separa los hechos de los valores. Los hechos son juicios válidos para él, indiscutibles. En cambio, los valores, él dice, son preferencias no científicas. Es decir, Comte no cree en la virtud. Maquiavelo tampoco creía en la virtud, por eso decía que quien tendría que gobernar tendría que ser un hombre de mano firme, de mano dura, ¿no? Que no preguntara al pueblo. O sea, digamos que el padre de todos los totalitarismos es Maquiavelo, ¿no? El bien justifica los medios, es que da igual cómo lo consigas, consíguelo, ¿no? La virtud no existe, el valor no existe. Entonces, ¿qué pasa? Pasan tres cosas. Primero, él dice, el análisis científico, incluido el político, debe despojarse de cualquier juicio moral. Entonces, no hables de bien y de mal. Entonces ya nos cargamos de la naturaleza humana, porque pues, la naturaleza humana busca el bien. No, no, ya no busques el bien. Ya no digas que es bueno y que es malo. Solo observa qué es más conveniente, qué es más útil, qué es comprobablemente, qué se comprueba que es mejor desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista, no sé, ¿no? De seguridad, desde el punto de vista de vivienda, qué es lo más útil, qué es lo más pragmático. Y eso haz, ¿no? No le des juicio moral. El conocimiento científico desprecia el conocimiento precientífico. Entonces, no importa lo que haya pasado antes, no importa si haya funcionado antes, vamos a los hechos. Entonces el positivismo se termina convirtiendo en historicismo. Esto es que la política al final va a depender de la época, va a depender de la historia. Entonces es como si fuera incontrolable. Entonces, con el positivismo, la política va a terminar cayendo como una especie de, como una veleta, ¿no? Que se azota, que lo mueve el viento, según la dirección de la sociedad, de la cultura de la época, de la ideología, y entonces la política, pues, no tiene rumbo. Como ya no hay valores, como ya no hay un bien verdadero, solo hay
hechos, pues ya, la política no tiene norte ni sur, ni este ni oeste, ¿no? Es decir, la verdad política termina siendo relativa y únicamente sujeta a hechos amorales. Es decir, esto le abre la puerta completamente a la corrupción, a los intereses individuales o, como decía Jorge, a los intereses particulares solamente. Entonces, voy a maquillar diciendo que soy un país o una sociedad democrática, perdón, una sociedad eh, que considera a todos porque soy democrático, pero en el fondo busco el interés particular. Los valores ya no importan, lo que importan son los hechos. ¿Qué quiere la mayoría? ¿Cuántos votaron? El 70% votó. Eso es el hecho. Los valores ya no importan tanto. ¿Se entiende? Entonces eso empieza a traer una decadencia de una política no humanista. Es una ¿Por qué? Porque no puedo tomar, por ejemplo, eh, o sea, la verdad o el bien. Pues la verdad o el bien no son medibles, no son demostrables. No puedo comprobarlo científicamente. Entonces, una política que busque el bien es una política surrealista para el positivismo. Es una política utópica, fantástica, imposible de llevar a cabo. No es práctica, no es útil. Los valores, pues depende de cada persona. Entonces, como es tan difícil hacer eso, pues mejor no consideremos una política, hagamos una política amoral. Un poquito de prueba y error. Entonces, que las leyes se van a ir modificando según las circunstancias, según la democracia, según la ideología. Entonces, vamos a ir incurriendo en leyes. No importa si sean justas o injustas. En el fondo es, pues, los hechos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto ya es una política deshumanizada. Porque hago cualquier acción política, pero sin buscar el bien. Es hacer política por hacer política. ¿Sí se entiende? Es decir, se pierde el sentido común. El sentido común es política por política, no es política por bien, ¿no? Y claro, trae unos riesgos tremendos. Una política relativista, una política que busca intereses personales y por lo tanto corrupción, ¿no? Una dirección social azarosa. ¿A dónde llevo el rumbo del país? Pues quién sabe. Es que da igual. Ya atravesará, si lo llevamos un bache, bueno, pues ya saldrá. O no. Pero ya se acabó mi ciclo, que alguien más resuelva, ¿no? Una política moralmente cambiante, una política en la que, como ya hay un cambio de ley desde el punto de vista moral contrario del partido pasado, entonces eso es positivo, es progreso, ¿no? El progresismo famoso del que hablamos la sesión pasada. Cambios y políticas sin sentido. Una política ideologizada. Es decir, una política basada más en un tema de presión social, una presión utilitarista, una presión pragmática, en la que la verdad y el bien ya no interesan. Como son subjetivos y es imposible poner de acuerdo a tantas personas y es imposible darle atención a todos, pues vamos a hacer lo más útil, lo más práctico, lo que sea políticamente correcto. Eso es ideologismo. ¿Se entiende, no? Una política ideologizada es una política sesgada. Es una política también influenciada por el relativismo, por el interés personal, por una moral cambiante. Por eso, claro, termina un periodo y ya. Es decir, es como si cada periodo se preocupara solamente por ese periodo. Entonces, en el fondo, los gobernantes que entran a gobernar no están viendo el bien común. No saben de bien común. No saben de bien individual. No saben de política.
saben mandar, saben hacer propuestas, saben promoverse, ¿no? Saben muchas otras cosas. Pero llevar a una polis hacia la autorrealización de sus individuos en comunidad, no saben, y ese es su papel. Por eso Aristóteles sostenía que quien debería de gobernar debería de ser un hombre sabio y virtuoso, o muchos hombres sabios y virtuosos. Vuelvo a la pregunta. ¿Nuestros gobernantes son sabios y virtuosos? Y Aristóteles dice, y si no son sabios, podría bastar la virtud. Podría bastar la virtud. La virtud termina trayendo sabiduría, porque marca rumbo, porque marca dirección. Una política injusta, con leyes injustas, ¿no? Por supuesto, corrupción. No sé si les suena esto, o sea, ¿les suena esto que estamos viendo ahorita como una realidad más o menos moderna o actual? Sí, Se, ahorita sí, se puede ver la pantalla, lo que pasa es que quiero verlos a todos, pero no sé si puedo hacer esto. ¿Se entiende más o menos, o sea, cómo se ha ido como descomponiendo? Y nosotros pensamos que no afecta, pero la filosofía tiene muchísimo más fuerza de la que pensamos, porque al final, quién hace los cambios verdaderamente importantes en la política o en las ideologías o en los pensadores? Pues los filósofos. Entonces, el recorrido ha sido los clásicos que promovían el bien y la virtud. Los clásicos que promueven el bien y la virtud. Pero después de los clásicos aparece Maquiavelo. Y entonces, con Maquiavelo, ¿qué es lo que busca? Maquiavelo busca una sociedad controlada con el poder, ¿no? En el manifiesto negro podemos entender eso, ¿no? En el manifiesto negro se habla de el príncipe, ¿no? El manifiesto negro, no, perdónenme, el príncipe. El príncipe es el tratado político de Maquiavelo, en el que dice, el príncipe tiene que tener la fuerza, el temple y el sacrificio, entre comillas, para incluso someter a todo el pueblo ante una decisión que no entienda o que no le venga bien, todo por conservar la sociedad o la política, ¿no? Entonces, claro, de ahí tienes las dictaduras. Las dictaduras tienen claramente matices maquiavélicos, ¿no? La palabra maquiavélico viene de ahí, ¿no? De Maquiavelo, que es voy a buscar cualquier medio de control, de subyugación, de temor, para buscar que la sociedad funcione. Pues ahí no hay autorrealización, ahí ya no hay respeto por la dignidad humana, ahí no hay libertad. Es una política sin libertad. Por lo tanto, no es una política de virtud. Y después con Hobbes y Locke, que son los principales influenciadores para las políticas anglosajonas, tendremos el utilitarismo y el pragmatismo, ¿no? El economicismo. Una sociedad rica es una sociedad del bienestar. Entonces, la política termina siendo pragmática, pero no virtuosa. Entonces, capitalismo. ¿Cuál es el problema del capitalismo? Que es lo que más importa es la eficiencia, la eficacia, la riqueza, no la persona. O me enriquezco a pesar de otros. Me pongo por encima de otros, con tal de conseguir la mayor cantidad de riqueza posible. Eso es el capitalismo, ¿no? Hacia el puro, ¿no? Después Marx, ¿no? Con el socialismo y el comunismo. No, pues todo de todos, todo para todos, ¿no? La lucha de las clases, la clase proletaria, ¿no? La rebelión. Pues es un intento de buscar igualdad. Está muy bien, pues. O sea, es un intento, ¿no? De buscar una igualdad social.
en el que te terminas cargando la libertad individual. Entonces tampoco coincide con la dignidad o con la naturaleza humana el socialismo. Es decir, los sistemas políticos llevados al extremo nunca van a coincidir con la dignidad o con la naturaleza humana. Finalmente, Nietzsche, ¿no? Nietzsche dice que el ser humano tiene que buscar la autoperfección a pesar de la comunidad. Es decir, el individualismo radical. Es decir, es un poco como sálvese quien pueda, ¿no? Eh, que eso viene un poquito también de Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Es decir, el hombre es mejor, o sea, no le queda opción, tiene que vivir en sociedad, pero tiene que poner sus bienes individuales por encima de cualquier otro bien, para convertirse en el superhombre, ¿no? Entonces, si seguimos un poquito esa línea, ¿qué pasó con la verdad y con la virtud de los clásicos? Pues primero fue suplantada por la supuesta igualdad marxista o socialista, como el valor superior, ¿no? La igualdad. Hoy lo que queda de marxismo, sobre todo, es, bueno, algunos países, pero la ideología de género es marxista, es completamente marxista, viene de la lucha de los sexos. Antes de la lucha de clases, ahora es lucha de sexos, ¿no? Y después del socialismo, el capitalismo utilitarista, donde está la persona, pues quién sabe. Y lo último, ¿no? De Nietzsche, el individualismo, el relativismo. Entonces ahorita estamos en la época, digamos, nietzscheana, ¿no? En la que lo que importa es el individuo, el individualismo, quiero decir, no la persona. Entonces la virtud y la verdad nos la cargamos. Y esto viene de filosofía política, ¿eh? Filosofía política que se va a manifestar en ideología política, que va a traer consecuencias en sistemas o gobiernos políticos. Va notando como el caminito, ¿no? De esa decadencia, va bajando. Entonces, ya antes, y claro, en el individualismo, ¿cuál es el valor supremo del individualismo? La libertad. De mi libertad. Entonces, no me toquen la libertad. Déjame pensar como yo quiera. Déjame hacer lo que yo quiera. No me hables de verdades. Como dice un amigo, ¿no? Respeto tu opinión equivocada, ¿no? No me hables de verdades. Entonces, no me hables de virtud. No me hables de verdad. Háblame de libertad y háblame de igualdad. Pero una igualdad a mi medida y una libertad por encima de todos. Es decir, una deshumanización, que obviamente tendrá repercusión individual, social y política. Bueno, veo que hay una mano levantada. Gracias, Zelda. Eh, Creo que era otra vez Jorge, o no me acuerdo. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí, sí, César. Adelante. Sí, pues nos está explicando cosas muy, muy interesantes, basadas pues en la historia universal, ¿no? En lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en el mundo con respecto al concepto de política. Yo me gustaría más bien meterme más en lo que ha sucedido a partir del siglo XX, al inicio, 1900 y cacho, con respecto a a la cuestión de cómo se identificaba la política. Mencionabas el positivismo, por ejemplo, con Augusto Comte, eh, que tuvo mucha influencia aquí en México y que a través de precisamente los filósofos Antonio Caso, este, el otro que Alfonso Reyes creo que y un dominicano, Pedro Enrique Sureña, formaron un Ateneo, el Ateneo de la Juventud, precisamente combatiendo el concepto positivista. En ese entonces, pues leyendo eso, pues el concepto básicamente no lo conocía hasta ahorita que me lo estás mencionando. Pero yo decía,
cuál era la inquietud de estos filósofos, Antonio Caso especialmente, de transformar en sí la idea del concepto metafísico, porque ya sé, el hecho es el hecho, pero la cuestión metafísica era lo que más valía, lo que la cuestión abstracta para poder lograr lo concreto. Entonces, ese tipo de filosofía mencionada en 1908 precisamente, donde se forma el Ateneo de la Juventud y termina por allá el 1913 con el asesinato de Madero, ¿verdad? Y en la entrada del nuevo presidente que lo derrotan en 1914. Total que todos estos filósofos se tuvieron que salir de México, ¿verdad? Y luego entra en 1916, le dan continuidad los siete sabios, en donde está precisamente Manuel Gómez Morín, y formaron la Sociedad de Conciertos y Conferencias, tratando precisamente de desviar esa situación del positivismo. Esto es más o menos una idea de lo que yo tengo de lo que sucedió en México y que prácticamente todavía sigue el positivismo de una manera muy sutil, utilizándose todavía en la actualidad. No sé, es lo que yo siento, lo que yo veo. No sé qué te dice a ti y si tú hayas tenido tú alguna experiencia con respecto a esta Ateneo de la Juventud y a sociedad de conferencias y conciertos formado precisamente por los siete sabios. Eso es lo que quería yo decir, pero aquí en México, Ujú. eso es todo, eso es lo que quería yo comentar. Ok, no, pues te agradezco mucho el comentario em, yo honestamente, yo no tengo mucho conocimiento sobre el orden y la política, al menos desde el punto de vista histórico también de nuestro país. Entre otras cosas también porque, bueno, quizá también por mis intereses como más profundos, ¿no? A veces, claro, al final esos conocimientos profundos o estas ideas, digamos, que intento compartirles o transmitirles, lo de pronto chocan con la realidad práctica o histórica, ¿no? Independientemente del país, del sistema de gobierno o de la política que se trate o de la cultura, no sé si me explico, ¿no? Entonces, la finalidad también de como ese taller, eh, es como dar argumentos o dar unas líneas que nos sirvan no solamente para poder plantear, vamos a decirlo así, reflexiones sobre la política de nuestro país, sino sobre la política de cualquier país, sobre el sistema de cualquier país, sobre el bien de cualquier país, ¿no? Entonces, obviamente, no existe un sistema de gobierno, un sistema político perfecto. Eh, no existe, esa es la realidad, o sea, no existe. Pero el interés de la filosofía política es encontrar ese punto, ese ideal, que aunque sabemos que en la práctica va a ser imposible de alcanzar o de conseguir, nos marca un rumbo y dirección de lo que sí podemos hacer para acercarnos a ese ideal. Y el sentido común, la fenomenología, también lo podemos en mucho en Husserl, ¿no? Pero la fenomenología, perdón, la experiencia vital, ¿no? Que se tiene es que una sociedad sin virtud, una sociedad relativista, una sociedad en la que la relacionalidad no es lo fundamental, sino la libertad, por encima de cualquier valor, por encima del bien y por encima de la verdad, está, está condenada a no poder avanzar. O sea, va a entrar en una especie de bucle. Entonces, claro, no sé si lo vemos en esos cambios de poder, ¿no? De pronto. Son cambios de poder que intentan manifestar que hay inconformidad. Ok.
que manifiestan cambios. Ok, pero como no son cambios que están fundamentados en el bien verdadero o en el bien objetivo, van a continuar. Eso es como un bucle eterno, ¿no? ¿Por qué un bucle eterno? Porque no tiene sentido, no tiene dirección, no va encaminado hacia la verdad del bien o hacia el bien verdadero que se consigue a través del bien común. Por eso, la idea de estas sesiones es más como de un tema de reflexión para después, ahora sí, cada quien desde su trinchera, ¿no? Poder llevar a la práctica eh, desde la influencia personal que podemos tener, porque además todo ser humano, por ser seres relacionales y sociales, tenemos una influencia, ¿eh? Que podamos llevar a nuestras vidas, primero en lo personal o en lo individual, y después, por supuesto, también en lo social y en lo político, ¿no? No sé si me explico, digo, me gustaría poder, o sea, poder compartirte un poquito más de lo que me comentas o de lo que me compartes, Jorge, pero la verdad es que no tengo el conocimiento para poderte, ahora sí que, contrastar, ¿no? Bueno, nada más hacer un comentario relacionado. Mm. Manuel Gómez Morín, lo que nos dice, algunos de todos los que estamos aquí, pues los van de haber escuchado, nos dice que solo un objetivo debe guiarnos, es el acertar en la definición de lo que es bueno para México. Y lo que es bueno, pues obviamente que todo lo que es bueno y lo que es bueno para todos, pues se convierte en bienes. Entonces, pero sí es muy importante definir lo que es bueno, Exacto, definir lo que exacto, es bueno. claro. Y eso es lo que nos va a guiar, y eso es lo que nos va a hacer que acertemos. Y la guía va a ser precisamente el acertar en la definición de lo que es bueno. Eso es lo que Exacto, dice Manuel Gómez Morín, es una filosofía que para mí es estupenda, ¿no? claro. Claro, aquí el tema está, insisto, lo que pasa es que Gómez Morín no define lo que es bueno para México. Es decir, toda la política debe estar encaminada para el bien de México. Pues sí, ¿y eso qué es? ¿O eso qué significa? En la práctica. En la práctica, si se fijan, el bien para México es lo mismo, tendría que ser el mismo bien que para Francia, que para Inglaterra, que para Estados Unidos, que para África, que para los países de África, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de bienes humanos, de bienes individuales, de bienes sociales, fundamentados en la naturaleza humana. Para Podrá ampliar haber un, varias. para ¿Perdón? ampliar un poco, soy Marco Ramos. Sí, Marco. Y siguiendo la idea de Jorge, es cierto, lo que pasa es que los principios, déjame pongo mi cámara, los principios de doctrina de acción nacional precisamente tienen, el fundamento principal es la dignidad de la persona, después los Bien, principios sociales, solidaridad, subsidiariedad, bien bien, común y justicia, como las patas de una mesa. así Y, es. en cuanto a la referencia al bien común, toman la definición que tiene la doctrina social de la Iglesia en cuanto a son los bienes, o sea, son aquellas condiciones materiales, espirituales, etcétera, que garantizan a una persona su desarrollo integral, pero también a la sociedad en su conjunto. Claro, Entonces, se refiere a eso, a las condiciones. Entonces, digo, termina diciendo, si un bien no es común, ni es común ni es bien, o sea, exacto. va en ese sentido. Y sí, se juntan precisamente el pensamiento de Gómez Morín con después los pensadores que han venido a enriquecer toda la doctrina del partido, muy ligado con esto que has estado tú Así es, explicando de una manera tan clara, ¿eh? Tan clara. así Muchas es. gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. También me interesa hacerles, bueno, quizá hacer la observación, ¿no? A mí me da mucho gusto que esos sean también los pilares pues, del partido. Eh, pero bueno, si alguien de pronto no lo sabía, ¿no? Esos pilares no se los ha inventado el partido, ¿no? Sino que son pilares que provienen de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, lo único que hace el Partido Vamos es apropiárselos. Y eso es una cosa muy loable y muy buena, ¿no? Sí. Nada más que hay que saber de dónde vienen y por qué están ahí, ¿se entiende? Que es un poquito también, digamos que sería como un objetivo transversal de este programa de tres días, ¿no? Eh,
luego pensamos eso, ¿no? Que inventamos el hilo negro y no, el hilo negro no lo hemos inventado nadie, siempre ha estado ahí, ¿no? Solo que a veces nos puede ayudar como a desgranarlo, ¿no? Eh, pues para comprenderlo más, ¿no? A la medida que podemos comprenderlo más, podemos asimilarlo mejor y también podemos transmitirlo y vivirlo, obviamente, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Yo quería también, sí, Juan Olvera. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo lo que estoy viendo, bueno, estaban ustedes hablando de lo que es el bien común, uno de los 4 principios de doctrina del partido. Bueno, yo lo que veo por humanismo, o ser humanista con el ciudadano, con las personas, es tratarlos con calidez, ¿no? Porque luego, digo, yo voy a ser un poco duro y sí voy a tener que hacerlo, porque hay mucha gente que está dentro del partido y no es por criticar, no es por juzgarlos. Vienen con la bandera de que son humanistas y a la gente la tratan con la punta del zapato, ¿no? Se sienten muy importantes, nada más porque les dan en el partido un cargo, ya se quieren sentir, con perdón de la palabra, Juan Camaney, quieren tratar a la gente con la punta del zapato, ¿sí? Y digo, y esto, digo, yo, mi punto de vista es, eso no es ser humanista, ¿no? No es ser humanista ni ser empático con la persona, ¿sí? Y eso es lo que deberían de verse en los comités directivos, ¿no? Dependiendo a qué tipo de personas meten, ¿no? Para integrar sus mesas directivas, ¿sí? Porque se supone que si los integrantes de todos los comités directivos que selecciona la militancia deben de tener los principios de doctrina muy, muy apegados, ¿no? Y no nada más usarlos de parapeto cuando les conviene, ¿no? Y luego meten a personas que nada más porque les dan un cargo dentro de un comité, ya se sienten intocables, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, la militancia los puso, la militancia los puede quitar, ¿no? Ese es mi punto de vista y muchas gracias. No, gracias a ti, Juan. Yo creo que volviendo, digamos, como recapitulando un poquito lo que hemos visto. Esto aplica para todos los partidos, digo, no solamente para Acción Nacional, pero hay que recordar que lo que hace un buen partido, lo que hace una buena sociedad, lo que hace un buen equipo, lo que hace un buen país, lo que hace una buena familia, es la búsqueda de la verdad, el bien a través de la virtud. Entonces, eso al final, claro, tiene una repercusión práctica que es la búsqueda de la virtud, de ese bien y esa verdad personal. Entonces, la virtud personal, pues claro, hay que terminar eh, pues practicándola, ¿no? O luchando por practicarla, ¿no? Tampoco nadie se va a escandalizar aquí por saber que hay personas que todos cojeamos de un lado, ¿no? Y parte de ser humanista también es comprenderlo, ¿no? Eh, y claro, si es importante hacerlo, pues también señalarlo, ¿no? En el foro, con los modos, con la prudencia, que es otra de las virtudes, ¿no? Para podernos ayudar, ¿no? Poderse ayudar unos a otros. Creo que tu comentario es muy válido, muy valioso y bueno, yo uniéndolo, insisto, a los temas que hemos estado viendo, pues sería lo que me atrevería también a comentar o a compartir, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues falta un minuto para las 8. Ricardo, no sé si quieres hacer algún cierre o algún comentario o algún aviso. Ah, bueno, yo también quería aprovechar, perdón, para, digo, compartirles brevemente también lo que veremos la próxima y última sesión, ¿no? Bueno, ya vimos bastante un poquito hoy de la política y la vida lograda, pero bueno, continuaremos con esto, ¿no? Eh, si no hay más, pues Ricardo, no sé si quieres compartirnos algo o dar algún aviso. Sí, buenísimo. Pues muchas gracias por la exposición del día de hoy. Recordarles que cada sesión hay que hacer una evaluación. Les estoy mandando el link en el chat y también en el grupo de WhatsApp
para que nos ayuden a dar sus comentarios sobre lo que aprendimos el día de hoy, sobre el ponente y lo que podemos mejorar como Secretaría Estatal de Formación y Capacitación del PAN Querétaro. Y aquí ya tenemos el programa para la siguiente sesión. Va a ser la política y la vida lograda, las garantías de una política humanista, principio de participación, de subsidiariedad, de solidaridad y de pluralidad. Entonces, pues nos estaremos viendo la siguiente semana a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y antes de que se desconecten, sí me ayudan nada más a prender sus cámaras para que pueda tomar evidencia. Recuerden que todos estos Un gusto a cursos todos. Estoy viendo algunos comentarios. También yo muy agradecido y contento de estar aquí con ustedes compartiendo. Perdón, Ricardo. no te preocupes, sí, nada más para tomar evidencia de curso. Por ejemplo, aquí tenemos a Erika que está con el nombre de S. López, ¿por qué será? A ver, ahí va. A la de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, ya quedó. Muy bien, pues muchas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta la Por próxima favor, contesten la semana. evaluación. Muchas Gracias, gracias, Ricardo. Hasta César. luego. Gracias y que Cuídense, descansen. primero ya nos vemos Gracias, muchas dentro de 8 gracias a días. todos. Cuídense, que les vaya bien. Gracias, Abrazo César. fuerte. Hasta luego. Igual. Chao.